Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa número 4 de la temporada 4 de Conecta con Idea. En este programa vamos a platicar sobre el uso del video en el ámbito educativo y cómo puede beneficiarnos en todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y como ven a cuadro, me acompaña el doctor Villafán. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Edgar? Hola, estimados todos. Como siempre, como cada jueves, un gusto saludarlos, conectar con ustedes en este programa Conecta con Idea. Así es, y bueno, para empezar con el tema, pues preparé una breve introducción, dice el doctor que 20 minutos, son dos parrafitos, pero que nos darán una idea de cómo se ha ido desarrollando y evolucionando esta tecnología. La televisión nos ha acompañado desde hace más de un siglo y la hemos visto evolucionar desde una caja rudimentaria que emitía solo imágenes en blanco y negro, pero que solo unas cuantas personas podían darse el lujo de tenerla. Después vimos un proceso de masificación a lo largo y ancho del mundo y también aumento en tamaño y peso. Pero después de unos años empezamos a verlas adelgazar y miniaturizarse y al mismo tiempo incrementando la calidad de la imagen y de audio que podían reproducir. En el siglo XXI, hace 23 años, hemos empezado a ver cómo ha crecido la resolución de las pantallas o televisión desde las 30 líneas que se empezaron a utilizar allá por 1920, pasando por las 300 líneas que fueron un estándar durante muchos años, hasta llegar ahora a las más de 8000 líneas en resolución que nos dan las tecnologías LCD, LED, Quantum Dots, OLED y todo lo que viene a partir de mañana. Además, también hemos visto incrementos sustanciales de resolución y también hemos visto posibilidades de miniaturización al grado que la mayoría de nosotros traemos una pantalla de alta resolución en nuestros bolsillos o en nuestras muñecas. También hemos sido testigos de la televisión o imágenes en 3D, en tercera dimensión. Y por supuesto, últimamente hemos oído hablar mucho de la realidad virtual, de la realidad aumentada, que brindan enormes posibilidades a la educación, pero que conllevan enormes retos tanto para los profesores como para las instituciones educativas en general. Así que así es como llegamos a este 2023 con la televisión. Y Luis, a ti que te gusta tanto esta parte etimológica, Sí, epistemológica incluso, pero ahorita etimológica, el origen de la palabra, de los sí, vocablos, ¿sí? tendríamos que seguirle llamando televisión a esto que ahora tenemos disponible. No, ya el origen griego pues ya quedó más que superado. Quizá tele, que significa distancia, siga aplicando, pero no en todos los casos. Sí. Y video, a la acción que ejerce nuestro ojo, pues también se ha visto enriquecida. Quizá me voy a atrever a crear un neologismo y debamos ahora de llamarle videografía, para hablar de todo este conjunto de objetos que son visibles y que tienen unas características que los hacen aprovechables para comunicación, para educación, para diversión, etc. Sí, 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 porque eso ya de ver a la distancia, de Sí, visionar algo a la distancia, pues ya no en todos los casos, justamente como esto de las pantallas que traemos en la muñeca que nos sirven para ver información de nosotros mismos, ¿no? De nuestros datos biométricos o datos en general que traemos en nuestro entorno personal, profesional de desarrollo. Así que, bueno, dijiste, ¿qué? ¿Cómo dijiste? videografía. Y de Videografía. ahí, pues a todos los Todo lo que se desprende. adjetivos, contenido videográfico, Videográfico. así es. O también lo que llamamos apoyos visuales. Y que tendremos que hacer esta distinción entre los apoyos visuales o Estáticos, los gráficos, exacto, estáticos estáticos y los y dinámicos, dinámicos. que, bueno, pues seguramente ya están familiarizados con todos ellos. Pero bueno, pues empezamos con esto y tengo algunas preguntas, Luis, que me Sí, gustaría ir poniendo sobre la mesa para que fueran conduciendo esta plática, ¿no? pues vamos La, a desmenuzar, estimados todos, a ver qué
qué les vamos a ofrecer Oye, con pero este análisis. no hemos saludado a quien nos acompaña ya a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este programa. Saludos a todos quienes ya están conectados. Sí, y a todos los que también están conformando estas comunidades que hemos creado en Facebook, en grupos de Facebook alrededor de cada uno de los cursos que estamos ofreciendo en la plataforma México X, y que nos han hecho llegar también sus comentarios, sus experiencias, sus productos dentro de cada uno de los cursos de innovación didáctica, de inteligencia emocional en la educación, de evaluación 2.0 y de aprendizaje basado en gamificación. Así que nuevamente bienvenidos, saludos a todos. Saludos, muy bienvenidos a todos nuestros estudiantes. Qué bueno que nos acompañan. Esperamos que sea productiva esta tarde. Así que Luis, pues la primera pregunta y la pregunta obligada es, bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene el utilizar este formato de video, ya sea en una televisión tradicional o en las pantallas como ahora les conocemos de manera genérica, dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación? ¿Cuáles son estas ventajas de utilizar tanto estos dispositivos como también todos los nuevos que han surgido a través de internet y del video streaming o el videocasting o el screencasting, etcétera, etcétera? ¿Cuáles serían primero, Luis, para ti las ventajas? Pues a pesar de que en bibliografía he visto yo una pirámide, a ver si ahorita tú tienes un referente, Edgar, un pirámide de, vamos a llamarle de cognición, de efectividad del aprendizaje en función del recurso y del verbo, y por ende del sentido humano. Dice, dime y recuerdo, lo veo, muéstramelo y lo comprenderé, pero ayúdame a hacerlo y lo comprenderé, lo asimilaré. Sí, no lo olvidaré. O sea que de alguna manera está antiguamente el llamado estilo auditivo, que ya sabemos que no es tal un sentido, sino simplemente un canal de comunicación con el aprendiz, que el escuchar tiene cierto nivel de efectividad en la cognición, que el ver tiene un nivel más elevado y que el hacer tiene el nivel más efectivo. Hasta ahí, pues de acuerdo yo con esa información, esa fuente bibliográfica. Sin embargo, desde mi experiencia como docente, puedo comentarles que el contenido videográfico sigue siendo el más atractivo, el más socorrido, aunque y no menos efectivo. Sí, incluso ahorita que mencionabas estos niveles de escuchar, ver y hacer. También la semana pasada platicábamos sobre el uso del podcast, justamente hablando del canal auditivo. Sí. Y quiero acotar esto, que el uso de la palabra hablada, es decir, de la voz, del podcast, es muy recomendable cuando los temas son largos y complejos. Entonces es preferible utilizar palabra hablada contra la palabra escrita. ¿Sí? Es mucho más fácil, más accesible la información hablada que la escrita. Entonces ya hay para agregarle otro nivel. Pero pues también tenemos que reconocer que este viejo dicho dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Correcto. Y entonces también cuando el concepto incluso es muy abstracto, es mejor mostrar una imagen que intentar describirla aún verbalmente, con la ¿no? palabra hablada. Sí, es mejor utilizar una imagen porque podemos hacer un uso que dicen los doctores Clark y Meyer, pues hace un uso representativo, interpretativo, procedimental, y entonces es mucho más rápido una visualización que escuchar. Entonces, con esta dinámica, pues vamos en el mismo sentido de lo que comentabas, pues primero palabra escrita, palabra hablada, y luego imagen estática, imagen dinámica, y aquí también otra acotación, porque a veces nos vamos más directamente con la imagen dinámica, las animaciones y el video, pero también los mismos doctores Clark y Meyer que he citado, hacen dentro de todos sus estudios que han hecho prácticos, tienen evidencia sustancial
para afirmar que no hay una gran diferencia entre los resultados de aprendizaje que se obtienen con la imagen estática que con la imagen dinámica. Pero, a pesar de que no hay diferencia significativa en los resultados, es más fácil utilizar la imagen estática que la dinámica. Es más complicado hacer un video, producir un video, publicar un video, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco nos vayamos inmediatamente en cualquier formato o en cualquier circunstancia, más que formato, en cualquier circunstancia, por el uso del video y de la animación. Sobre todo de la animación, que hacer animación en 3D y demás, pues es muy caro y muy tardado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues en este ciclo, pues tenemos esta primera ventaja de utilizar los videos. Fíjate que yo tengo aquí una afirmación. Tenemos un curso en el que hablamos justamente del uso del video para el aprendizaje digital, que lo produjimos hace un par de años, si no me equivoco. Y entonces ahí saqué una de las definiciones que comentamos y que la voy a leer textualmente. Dice: el video es una herramienta digital innovadora y disruptiva, ya que puede modificar sustancialmente la dinámica de la clase, de los materiales, del rol del docente y de las evaluaciones. ¿Cómo ves esta frase? Sí, pues ya que la aludes en estos últimos años, vino a mi memoria justo hace ya 3 años que empezó la pandemia. Nos encontrábamos dando clase, Edgar, aquel fatídico sábado 14 de marzo del año 2020, que está para olvidar. Estábamos frente a grupo. Y a los 8 días ya tuvimos que no estar físicamente frente a grupo, pero sí dar la clase. Y yo recuerdo, estaba dando una clase, entre otras, la que más recuerdo, de física, mecánica clásica, leyes de Newton, y me vi en la necesidad de armar mi clase para los estudiantes. Y entonces recurrí a esto que has mencionado, a este recurso disruptivo. Hice videoclases y para mí lo más sencillo fue utilizar PowerPoint, porque ese es el recurso que proyectaba yo en clase, me paraba frente a los alumnos y entonces iba señalando sistema de fuerzas, equilibrio, inercia, etc. Y entonces, ¿cuál fue mi proceder? Pues en cada lámina de PowerPoint voy insertando mi exposición, voy dirigiéndome a la cámara, como si me dirigiera a los ojos de mis estudiantes. Claro. Les señalo los recursos, termino lámina 1, lámina 2, lámina 3, exporto a video y entonces entrego mi videoclase. De esa manera, incluso guardo un buen sabor de boca. Dicen los alumnos que les gustó más la clase en videoclase que conmigo presente. Sí, eso es algo que sucede. Y ahí ya adelantaste un poquito, lo quiero dejar más adelante para hablar de los formatos en los que podemos utilizar este video, los formatos didácticos que podemos darle. Pero justamente, fíjate, ahorita comentaste algo sustancial que sucede con el rol del profesor y con la información que se genera en el salón de clase. Cuando uno explica en el salón de clase, cuando uno hace ejercicios en el pizarrón, presencialmente me refiero, pues acaba la clase y entonces toda esa información que se produjo o que se procesó, deja volátil, no queda, se esfuma. Lo que queda son las notas que hicieron los alumnos, lo que pudieron comprender y retener en ese momento y cuando mucho, pues la experiencia que se vivió en esa hora o en esas 2 horas o en las horas que dure la sesión. Así que a mí me parece, no sé qué te parezca, pero a mí me ha parecido desde ese entonces, desde esa reflexión, pues que las clases presenciales, así como las tenemos, son un gasto enorme de recursos que además se desperdician. Porque ahorita mencionaste dinámica y las leyes de Newton,
¿Y cuántas veces has dado esa clase y has tenido que repetir una y otra vez esos mismos contenidos? Casi las mismas palabras. Y entonces, pues a mí se me hace un proceso bastante ineficiente. Gastamos muchos recursos para las clases presenciales. Saqué otra de las frases que vienen a colación, justamente porque habla de esta innovación disruptiva. Es más, Luis, antes para quienes no estén familiarizados con el término de innovación disruptiva, Luis, brevemente, ¿qué debemos entender por innovación disruptiva? Bueno, en primer lugar, decir que es un aporte literario, cognitivo, de Clayton Christensen, investigador de la Universidad de Harvard, y que la define como aquel cambio sobre un objeto que cambia no la naturaleza en sí del objeto, no la forma en que se produce el objeto, sino a la industria en donde vive el objeto. Y el mejor ejemplo de innovación disruptiva que podrán encontrar en libros, incluso en internet, es la llegada de Spotify o de Netflix. Netflix incluso es el más citado como ejemplo, que vino a desaparecer la forma en que antiguamente Blockbuster distribuía contenido de películas. Así es. Y con la llegada de Netflix, pues ese no se, más que desaparecer el VHS, prehistoria, el DVD, el Blu-ray, más que desaparecer esos productos, lo que desapareció fue a toda la industria. Así está haciendo Spotify, así Airbnb está poniendo a temblar a la industria hotelera. ¿Qué me dices del MP3 y del iPod? Que también... que esos son ejemplos de innovación incremental. Algunos dicen que es incremental y otros que es radical. Porque dicen el LP eliminó al 45, el CD eliminó al LP, el iPod eliminó al CD y el MP3 elimina el dispositivo, con diferentes estrategias de posicionamiento y de oferta de servicios y experiencias para el usuario. Sobre todo es en la experiencia en donde la innovación disruptiva ha lugar. Entonces, pues es un cambio que significa una salida y una entrada de una nueva industria para satisfacer una necesidad olvidada. Así en palabras de Clayton Christensen. Y hay un aspecto de la innovación disruptiva que tiene que ver con un concepto que se llama escalamiento. En cuanto se refiere al alcance, yo lo relaciono con la eficiencia del recurso, del objeto, de lo que se trate, porque entonces podemos hacer que algo que anteriormente llegaba a una persona, una vez a una persona, ahora pueda llegar muchas veces a muchas personas. Y con esto les leo esta frase que dice: con el video, un profesor puede dar un tema, un número ilimitado de veces, a un número ilimitado de personas. Repito, un profesor puede dar un tema a un número ilimitado de personas, un número ilimitado de veces. ¿Sí? Entonces, si lo contrastan con lo que acabamos de decir, que cada vez que voy a dar, en mi caso, clase de estadística o clase de tecnologías aplicadas a la educación o la clase que se trate, la que dan ustedes, cada vez que dan el tema hay que invertir recursos. En cambio, si podemos pasar esa clase a un video, entonces esa clase con esa inversión de tiempo y recursos puede servir para muchas personas muchas veces y en potencia un número ilimitado, porque ya no lo tenemos que poner en un formato físico, como decías, un DVD o dijiste VHS, un beta, ¿sí? o un rollo de 8 milímetros, que se desgastaba por el mismo uso. Aquí pues ya no hay ese desgaste en el formato digital, y entonces
puede de manera potencial pues servir un número indefinido, Sí. ilimitado de veces. Y esto es, me parece una fórmula con mucho más valor para la labor del docente, que es la de entregar información. No la de tutorías, no la de coaching, etcétera, pero sí la de entrega de información, pues al pasarla en formato de video puede tener este escalamiento que pues quizá, bueno, no sé todavía, pero está desplazando ya en algunos casos la forma en cómo se hace la educación. Comentabas también en algún momento esta educación informal, ¿sí?, que está ganándole por mucho a la educación formal en estos días. Y si no, recuerden, podemos reflexionar brevemente cuáles fueron las últimas 2 cosas que ustedes aprendieron y en dónde las aprendieron, ¿no? Estoy seguro que la respuesta va a ser no en la escuela. Puede ser en YouTube, puede ser en TikTok, sobre todo en TikTok últimamente, ¿no? Que hay... Pues ahí yo voy a ser el primero en responder. Okay. ¿Qué fue lo último Ajá. más trascendental que he aprendido? Ajá. ChatGPT, inteligencia artificial. ¿Dónde la aprendí? En una cafetería con uno de mis mentorados de 24 años. ¿Y dónde terminé de aprender? En TikTok. En TikTok. Sí. Y por supuesto, ya en mi ejercicio, ya en mi ambiente personal, en mi computadora, someterla, probar. Por supuesto también con mi círculo de intelección, donde está por supuesto el maestro Edgar y otros colegas. Y finalmente, la cereza del pastel estuvo en el Congreso Internacional de Innovación Educativa. 3 lugares donde aprendí que no fueron la escuela, exacto. No fue la universidad. No fue escolarizado. Y sí, seguramente, ya sea una receta de cocina, un postre, cómo reparar algo, cómo construir algo, seguro no lo aprendieron en la escuela, ya lo aprendimos en estos nuevos medios que tienen un enfoque social y un enfoque videográfico: YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest, que nos permite coleccionar grandes fuentes de recursos y demás. Y aquí fíjate que ya lo trajiste a colación, pero hago una pregunta. ¿Esto quiere decir entonces, Luis, que los libros de texto ya no son suficientes para nuestro aprendizaje? Es más, ¿son necesarios todavía los libros? Suficiencia y necesidad. Sí. No, yo diría suficientes, no. Hoy por hoy ya no son suficientes. Necesarios, sí. Como ejercicio de cognición, de intelección y claro, de adquisición de conocimiento, sí, es, y lo voy a seguir diciendo hasta el último día de mi vida, el libro, y me refiero al impreso sobre todo. Sí, porque el doctor Edgar es más partidario del libro digital. Sí, depende. Entonces voy a decir, sigue siendo un ejercicio de reafirmar la inteligencia humana, el acto de leer. Insisto, sí, para hacernos de conocimiento, pero sobre todo, como ir al gimnasio, como llevar nuestro cerebro al gimnasio. Y mira, Edgar, aquí pues hay que invitar a nuestros seguidores a nuestro recién lanzado curso sí. Lectura comprensiva con neurociencia. Por aquí, a ver si ahorita en el chat nuestro equipo les coloca la liga. Entonces, regreso, cierro ese paréntesis comercial y cierro. Los libros siguen siendo necesarios. Sí, necesarios, sí. ¿Suficientes? Ya no. No, bueno, y yo creo que nunca han sido suficientes, porque si fueran suficientes, no necesitaríamos escuelas, necesitaríamos bibliotecas y librerías, sí, ¿no? Sí. Pero nunca han sido suficientes, por lo menos no para el grueso de la humanidad. Quizá algunas personas hayan desarrollado su capacidad de autoenseñanza, ser autodidactas, pero para la mayoría de nosotros mortales, pues los libros nunca han sido suficientes, siempre hemos necesitado de alguien que nos explique. Claro, hablamos de hacer este desarrollo de la competencia, de aprender a aprender, pero a mí me parece, Luis, también en este sentido, que los libros nos pueden dar una fuente de información
abundante, organizada y sobre todo revisada, ¿no? Sobre todo de confianza. Confianza, ¿Sí? exacto. ¿Sí? Claro, exceptuando algunas últimas ediciones que se hacen de libros al vapor y que ya nadie la revisa, que el autor, hablo de plataformas como Wattpad o el mismo Amazon Kindle, que el mismo autor Es su editor, sí, es su editor y su revisor. sí, y todo, hace todo y lo Sí. publica a través de estos medios electrónicos. Y me ha tocado leer algunos en Wattpad y estos de Amazon. Y bueno, desde faltas de ortografía garrafales, obvias, hasta Horrores cuestiones, sí, hasta ortográficos. cuestiones de fallas conceptuales que, bueno, pues me parece que si alguien con poca experiencia sobre el tema, pues puede tener ahí una desviación muy fuerte respecto al tema o los conceptos correctos, ¿no? Entonces, Sí. bueno, hay que tener cuidado. Con esto, los libros me parece que son esta fuente, pero claro, estos libros que todavía pues, tienen una revisión de estilo, correcciones, y seguramente ustedes han visto que muchos de los libros que utilizamos, los libros de texto, que no sé por qué les llamamos libros de texto, los libros también de contenido, De aprendizaje, sí, de pero bueno, guía. que tienen en las primeras páginas pues una lista larga de revisores y de personas que han contribuido con sus comentarios, observaciones, correcciones, Sí. detección de errores y demás, ¿no? Pero bueno, esta es cuestión de los libros, y aquí hablamos relacionado con estos libros que les digo nunca han sido suficientes y menos ahora porque si no, no estaríamos hablando de qué otras estrategias utilizar. Pues hablamos de algo que se llama la transmediación del conocimiento. Y este concepto que suena muy, muy rimbombante y sofisticado, pues tiene que ver con justamente cambiar el formato, el medio en el que viene el conocimiento. Entonces, la labor del profesor aquí me parece sustancial, porque el profesor es el que va y extrae de los libros el conocimiento y lo puede pasar a otros medios más accesibles como el video. Y entonces, pues aquí, Luis, me gustaría hablar rápidamente de los diferentes formatos y las diferentes plataformas. Ya mencionaste TikTok, ya mencionamos Instagram y ya mencionamos YouTube. Me parece que son las tres, sí, más fuertes y más icónicas en cuanto a los formatos. Entonces, ¿cuáles son estas características de formato que podemos utilizar, Luis, en estas diferentes plataformas? ¿Qué nos puedes comentar ahí al respecto? Bueno, pues si hablamos de características, yo haría una primera topología de formato y de contenido. Formato, evidentemente, MP3, MP4. MP4, alta definición, Ultra HD y 8K. todos los que hay, el indicador en píxeles, etcétera. Entonces, ese sería una primera característica de formato. Digamos Y los otra aspectos técnicos. Aspectos, sí, técnicos en sí del archivo y de la producción del archivo. Y la segunda, pues que tiene que ver más con el contenido que ofrece dicho artículo. Como ahorita rápidamente puedo mencionar uno de mis favoritos recursos videográficos para mi aprendizaje es el documental. Me gusta mucho la narrativa, el que haya una voz en off, un narrador, y que vaya hablando, desglosando un tema, y que vengan apoyos, una línea del tiempo, una fotografía de una persona, un video histórico por ahí en blanco y negro, y entonces sigue y sigue y sigue. Y esto a lo largo de un cierto tiempo, duración es otro parámetro. Parámetro del formato. Entonces ahí está este contenido. Vamos a hablar del documental. Otro puede ser como nos están viendo ahorita, en este momento. Pues un diálogo, una entrevista, ¿no? a dos, tal vez tres personas. O más. O más, ¿vale? Un grupo, panel. Y entonces donde se desarrolla, se aporta ya todavía en televisión, y digo todavía porque ya no consumo televisión desde hace muchos años, pero veo que el canal 11 guarda este formato.
Entonces sí, de momento lo veo, Como incluso de de panel otras, o de mesa. del panel. ¿Sí? Entonces este es otro formato, en lo personal también me gusta y que considero es formato de contenido propicio para desarrollar a través de este concepto de videografía, propiciar en quien lo consume un aprendizaje. Ok, y entonces aquí tendríamos también que hablar pues, de las videoclases, que ya Ah, sea por supuesto, sí. en este formato multitudinario, vamos a decirle a varias voces, pero que puede convertirse en una videoclase o ser exprofeso grabado como una videoclase. Y aquí refiero un modelo, el modelo Polimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, De Valencia. que justamente tiene estos elementos que tú comentabas hace un momento. Tiene un apoyo visual, Lo que era tiene el pizarrón, lo que era el pizarrón, que ahora bien puede sustituirse por una presentación gráfica tipo una PowerPoint. pantalla o un proyector. Sí, apoyos visuales en general, tiene comunicación verbal, hay una persona que está no solo narrando, sino explicando los conceptos, Sí. pero también importante, lleva una comunicación corporal o no verbal, Sí. que, ojo, subrayo, a veces la comunicación corporal o no verbal es mucho más importante A eso voy. que la verbal. Por Sí. eso la insistencia que en las videoclases por videoconferencia, pues es espantoso hablarle a la pantalla y todo mundo con su cámara apagada, los Sí. alumnos me refiero, porque entonces hace falta esta comunicación Conexión corporal, humana. exacto, que nos permite ver si alguien abre los ojos, si los cierra, si está durmiendo, si hay gestos con la cara, posición, eso dice más Sí. que el mensaje hablado. Ibas a decir algo. Sí, sí, sí. Un aspecto, ahorita acabas de mencionar algo, una característica del video en vivo, de la videoconferencia. Sí, es sí. decir, estoy dando, es como ahorita, ¿sí? Si no fuera YouTube, si fuese Zoom, les pediríamos, enciende tu cámara, para Claro. entonces, además de el chat con el que interactuamos contigo, también poder verte, decirte, oye, mira esto, hay una mayor conexión. Ese es en el video en vivo. En el video grabado, el valor que encuentro de la videoclase es la conexión personal docente-estudiante. Es la anécdota que acabo de referir del marzo del año 2020, donde desde enero empecé a trabajar con mis estudiantes, enero, febrero, 2 semanas de marzo, teníamos ya una conexión visual. Mi tono de voz, mi gesticulación, mi forma de discursiva. Sí, tu forma discursiva. Y todo ¿no? ello, de alguna manera, los estudiantes lo perciben. Sí, ya es tu lo personalidad. asimilan, personalizan la clase del docente. Y eso mismo tiene un valor agregado cuando ven la videoclase, cuando ven la explicación de un tema por su profesor, que si viesen las leyes de Newton por otro Sí, profesor. por otro. No tiene el mismo valor. No he hecho el experimento científico, pero puedo decir La percepción que no que es lo dice- mismo. no No es lo tendría el mismo. mismo impacto. No es lo mismo cuando haya una conexión emocional, personal. Sí. Claro, incluso se puede dar, y se da, de hecho, con personas que no conocemos físicamente, presencialmente, y que solo conocemos en pantalla, ¿no? Sí. Podemos llegar a esta conexión emocional, sentimental muy, muy, muy fuerte, y nuestro contacto ha sido en pantalla. Y bueno, pues el último punto que apunté aquí, Luis, es Sí. sobre la atención y que tiene que ver con la duración de los videos. Mira, te voy a dar un dato y les voy a compartir este dato. Hablando de los procesos de atención de los seres humanos, y estoy hablando, ojo, antes del boom tecnológico que tenemos ahora, o sea, antes de los mensajes de texto, obviamente los teléfonos celulares, las redes sociales y demás, ¿no? Pero el proceso de atención que estaba documentado nos dice que las personas tardamos alrededor de 2 minutos en poner atención en algo. ¿Sí? Es decir, ¿En poner o sí, en no, mantener? en poner. Es decir, llega el profesor al salón de clase y empieza. Ok, los alumnos tardan hasta 2 minutos en ponerle atención al profesor. Así que es un error que ustedes empiecen su clase así de sopetón, en frío y hablando del tema. No, hay que dar
hacer un preámbulo, ¿no? Claro. Que justamente trata de captar la atención de todos. Hasta 2 minutos se tarda. Y después es normal que haya un periodo de atención plena que va desde los 10 hasta los 18 minutos. Sí. Estoy hablando de desde jóvenes, no Sí. de niños, porque aquí cambia el Cambia. asunto, ¿no? Pero personas jóvenes, digamos desde secundaria, bachillerato y por supuesto superior, lo normal es que se tengan atención, periodos de atención de 10 a 18 minutos. Después de los 18 minutos la atención se pierde, Sí. se cansa, se agota esa energía que nos permite estar concentrados. Después se puede recuperar, pero ya no se recupera más que en paquetes de atención que van de los 2 a los 4 minutos. Y van y vienen, atienden 2 o 4 minutos y después se relaja y otra vez se concentran y otra así. Y así podemos seguir 1 hora o 2 horas. Si no hacemos nada, esto puede continuar, ¿sí? Bueno, ese es, grosso modo, ese es el proceso de atención que se ha documentado y que se ha descrito con evidencia experimental bastante sólida. Entonces, ante esta realidad, pues, ¿cuál debería ser la duración sugerida, Luis, desde tu experiencia de los videos? Ya, en función de la edad de nuestros estudiantes, pues aquí tenemos este dato de duración y que, debo decir, esperaba que fuese menos. Bueno, por cuanto también a mis estudiantes de licenciatura, mucho me refiero a ellos, pues también, ahorita rápidamente dije, a ver, llego a mi clase, hago así, y son entre 8 y 10 los que yo detecto de atención plena. Acoté que estos datos son antes de el boom tecnológico, o sea, no teníamos el efecto de las redes sociales, la mensajería instantánea y todo eso, que ahora pues son mucho más factores que distraen o que llaman, que compiten por la atención de los estudiantes. El fenómeno de la inmediatez y la brevedad, así es. seguro que se ha manifestado también en la duración de parámetro de atención plena. Hay autores que ahora he escuchado que hablan y describen ráfagas de atención. Es decir, ya no periodos de atención, sino ráfagas. Es decir, te atiendo y ya no te atiendo. Es decir, solo pasa y es algo efímero, volátil, como decías hace rato. No puede hablarse ni siquiera de un periodo específico, sino de un proceso que va y viene. Pero ojo, la atención es una de nuestras capacidades cognitivas que se puede entrenar y se puede desarrollar. ¿Sí? ¿Sí? Así que no todo está perdido. Sí. Y vean, ¿qué ha pasado en estas plataformas de videos como YouTube, Instagram y sobre todo TikTok? Que en un principio la clave era la brevedad de los videos, pero que ahora, TikTok empezó con 15 segundos de duración, luego pasó a 60 segundos, luego pasó a 3 minutos y ahora se pueden hacer videos hasta 10 minutos en TikTok. Y en Instagram, pues también dependiendo si es el reel o es el feed o es la historia o es el live, pues también la duración varía. Y en YouTube, ahí ni se diga, ¿no? Aunque también ya hay historias en YouTube breves, pues también la duración básica es de 15 minutos, pero una vez que verifican su cuenta en su canal puede extender duración hasta de 12 horas, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces eso también para que nos demos una idea de qué tan breve debe ser. No necesariamente deba ser tan breve que sea escasa la información, sino debe ser la duración adecuada para dar el mensaje completo, efectivo, ¿sí? Pero considerando también estos rangos de atención o de desatención de los estudiantes. Y sin embargo, y además de cuanto has dicho, recuerdo un concepto pedagógico que aprendí estando en la UNAM, trabajando, la granularidad, que es esta propuesta de decir, a ver, yo soy docente, tengo este currículo por trabajar, ¿cómo lo voy a hacer dentro de mi clase o estrategias fuera de mi clase? Y hoy por hoy que tenemos la tecnología a nuestra disposición con un TikTok de 1 minuto,
pues entonces, ¿qué podría yo hacer? La disponibilidad de la tecnología sirviendo a este concepto pedagógico de la granularidad, que es, como su nombre intenta indicarlo, de hacer granos como azúcar granulada, hacer pequeños granos de una materia, de una esencia, y granos pequeños por añadidura. Pero completos. Que tengan una coherencia, una consistencia, sí, no pedazos, no dosis, chunks, diríamos hoy. Entonces, eso lo recuerdo yo mucho en la UNAM. Entonces, en el año 2003, empezaba a emerger el e-learning, a hacerse producciones, y entonces se hablaba de el material granulado. Hoy el término en inglés, que es casi equivalente, es el microlearning, y que cuando lo llevamos a mobile learning, pues tiene este sentido de decir, a ver, yo docente tengo el desafío de producir un video en 1 minuto que tenga lo que pedagógicamente debe de tener: un enganche, una introducción, una propuesta, un desarrollo y un cierre o una pregunta de reflexión y conexión con el siguiente. Entonces, pues ahí considero que no es que la tecnología esté liderando o limitando a la pedagogía. Hemos dicho ya hasta el hartazgo que es lo contrario. Pues entonces, más con esta propuesta de microlearning, de granularidad, que ese sea el leitmotiv para entonces, con las herramientas digitales de las cuales hoy disponemos, pues podamos hacer propuestas innovadoras y, como también lo escuchamos en el Congreso Internacional de Innovación Educativa, no hay nada hecho, lo estamos haciendo en este momento. Sí, y hay mucho por hacer entonces en este sentido. Así que pues, la invitación para que empiecen a hacer sus prácticas con videoclases, el screencasting, no sé si está a nuestro alcance hacer documentales, pero seguramente podemos ir incorporando algunos aspectos más cinematográficos, más artísticos. Ahorita mencionaste algo muy importante que decías, hay que ponerle un elemento de un capítulo o de una cápsula que le enganche con el otro, y eso ya convierte en capítulos, ¿no? Y que nos dejan picados, y seguramente ustedes lo han visto, lo han vivido en las series. Las series son especialistas en ello. Ya el último, y justamente cuando va a terminar, queda tan bueno que dices, bueno, uno más. Ojalá pudiéramos hacer eso con las videoclases o las videocápsulas. Así que los didácticos. Sí, invitados para que puedan empezar a hacer. Tienen ustedes en su teléfono celular una cámara de alta definición, seguramente, tienen un micrófono y programas para hacer edición de video. Hay muchos gratuitos que seguramente les pueden dar todas las herramientas que se necesitan. YouTube también, la plataforma hoy por hoy de publicación de videos, de edición de videos, y le acaban de liberar una sección más de podcast a YouTube. Entonces también pueden empezar a hacer podcast ahí, o podcast con V de video, en YouTube, en Instagram, en TikTok y demás. Pues ahí está la invitación. También recuerden, al inicio les comentaba de este curso que tenemos, Video para el Aprendizaje Digital. Está en la plataforma conidea.mx, ahí pueden entrar a revisarlo en la sección de cursos. Seguramente encontrarán información que será de mucha importancia. Últimas palabras, Luis. Pues el compartir el mensaje con todos nuestros seguidores. 1. Invitados a inscribirse a los 4 MOOCs que en este momento tenemos en la plataforma México X. Conectarse también con nuestro portal, con nuestra plataforma, conidea.mx, y atentos, vamos a publicar en la plataforma Hotmart nuestra última producción, Lectura Comprensiva con Neurociencia. Y el mensaje de la temática que hoy nos ocupa: volteemos a ver, aprovechemos todas estas herramientas digitales de producción videográfica
para empoderar nuestro perfil y elevar con ello la calidad de la enseñanza, de la docencia que ejercemos. Pues tienen ustedes ahí, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. No se olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse en nuestras redes. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.